A partir de aquel momento fui viendo a Edward cada vez menos. Al principio pasaba hasta 3 semanas sin que sonara en mi puerta los 3 golpes familiares seguidos de los otros dos. Cuando me visitaba o cuando muy excepcionalmente iba yo a su casa, era evidente su desinterés por conversar de los temas que hasta entonces nos habían sido comunes. Se mostraba muy discreto para referirse a los estudios esotéricos que antes tan animadamente solía describir y discutir, y nunca mencionaba a su mujer. Esta se veía terriblemente envejecida desde el momento de la boda hasta el extremo que parecía ser la mayor de la pareja. La decisión se había tomado mucho más marcada en su rostro y una serie de detalles de por sí indescriptibles confluían para darle un aspecto decididamente repulsivo. Esta impresión perturbó tanto a mi mujer como a mi hijo, por lo que al cabo de poco tiempo dejamos de visitarlos, evento que, según Edward, con su singular falta de tacto, provocaba gran alivio en Asenat. De tanto en tanto los Derby emprendían algún viaje, por lo general comunicaban que el destino era Europa, pero a veces Edward sugería lugares bastante más lóbregos. Un año después del matrimonio, la gente rumoreaba acerca de los cambios experimentados por Edward. Si bien la variación advertida era de orden fundamentalmente psicológicos, las palabredurías no pasaban por alto ciertos otros datos de interés. Se decía que en algunas ocasiones Edward adoptaba conductas en absoluto compatibles con su naturaleza para nada vigorosa. Se decía, por ejemplo, que por más que antes de casarse no sabía conducir, ahora se le veía constantemente entrar y salir de Crown Shield manejando el poderoso Packard de Asenat e introducirse con una envidiable habilidad en el enmarañado tránsito ciudadano. En esos momentos dejaba la impresión de estar regresando de algún sitio o de disponerse a emprender algún viaje, aunque nadie podía establecer si el sitio de partida ni el de llegada. La gente solo podía asegurar que la mayor parte de las veces se le veía transitar por el camino que llevaba a Innsmouth. Estos cambios no cayeron bien para la gente, pero a Edward se parecía mucho a su mujer y al viejo Frame, al menos en ciertas ocasiones. Otras veces los veían regresar muchas horas después de haber salido, con un aspecto ausente y negligentemente tirado sobre el asiento trasero del coche, que era conducido por un chofer especialmente contratado para tal efecto. Quienes le conocían de vieja data reparaban el asentamiento de la pusilanimidad que desde siempre lo había acompañado. En tanto, el rostro de Asenat mostraba un aceleradísimo envejecimiento. El de Edward detonaba una mayor inmadurez, excepto en los pocos momentos en que se tenía con eventuales marchas de tristeza. Era difícil entenderlo. A esa altura, los Derby prácticamente no frecuentaban los ambientes de universitarios desprejuiciados, no tanto porque tales formas de vida los hubiesen repugnado, sino más bien debido a que los estudios e inclinaciones que absorbían su tiempo amedrentaban incluso a los más osados de aquellos estudiantes. Durante el tercer año de su matrimonio, Edward comenzó a confirmarme muy esporádicamente que sentía temor e insatisfacción de vez en cuando dejaba caer la inexplicable observación de que las cosas habían llegado demasiado lejos, y más a menudo se refería a una cierta necesidad de recobrar la identidad. Inicialmente no hice caso de tales manifestaciones, pero como él insiste con mucho tacto, me animé a hacerle preguntas, sobre todo porque no podía apartar de la memoria lo que había oído a la hija de mi amigo sobre la capacidad de Asenat para dominar por hipnosis a sus compañeros de estudios, quienes sostenían que durante los trances sentían que habitaban otro cuerpo desde que miraban el suyo propio en otro lugar de la habitación. Edward recibía mis indagaciones con una mezcla de alarma y tranquilidad, pero llegado hasta cierto punto de la confesión, la cerraba prometiéndome que ya más adelante hablaríamos sin ninguna clase de obstáculos. Poco después falleció el padre del joven Derby, y entonces no supe que llegaría el momento en que yo me alegraría de que hubiese abandonado este mundo en aquel momento. Edward se sintió lógicamente afligido por la pérdida, pero dentro de una modalidad que solo cabría dominar que solo cabría dominar como normal. Desde su boca solo había visto a su padre unas pocas veces. Asenat se las había ideado para que encontrara en ella todas las necesidades de Edward de volcar en alguien los vínculos familiares.
La gente comentaba que en realidad poco le había importado la muerte del padre y asociaban la pérdida del afecto filial al aumento de la presunción que ostentaba sentado ante el volante del auto. Mi amigo sintió una profunda necesidad de mudarse a la vieja casa familiar, pero no pudo convencer a Senat, quien manifestó tercamente sentirse muy a gusto donde estaba. Los Derby conservaban apenas una amistad. Una mujer que también era amiga de mi esposa cierta vez le confió que en, o- que en ocasión de llegar hasta más allá del final de High Street para hacer una visita a los Derby, fue sorprendida al llegar por una de aquellas fugaces y ostentas salidas de Edward frente al volante. Se aproximó a la puerta, tocó el timbre y acudió la horrible criada para anunciarle que Asenat tampoco se encontraba en la casa. Mientras se retiraba, pudo ver el interior de la casa y junto a la biblioteca de Edward alcanzó a vislumbrar fugazmente un rostro con una inenarrable expresión de dolor y desesperanza. Al principio lo confundió con el de Asenat, pero pese a lo que habitualmente mostraba los rasgos de la mujer de Edward. Pero más tarde la amiga de mi esposo no tuvo dudas de que los ojos de aquel rostro eran sin duda alguna los tristes y melancólicos del propio Edward. Mi amigo aumentó la frecuencia de las visitas y ciertas veces consiguió extenderse sobre algunas de sus enigmáticas afirmaciones. Lo que dijo en esas raras ocasiones no es de fácil credibilidad, ni siquiera en Arkham, pero la lógica con que inclinó entonces las cuestiones esotéricas que lo preocupaban amenazaban con perturbar el equilibrio mental del espectador más sensato. Se refería a siniestras reuniones en lugares apartados, a fantásticas ruinas en el corazón de Maine, bajo las que se encontraban infinitas escaleras que conducían a abismos indescriptibles, a peculiares ángulos que permitían ingresar a otras dimensiones del tiempo y el espacio, a transmutaciones de la personalidad, a otros mundos, a otros espacios y otros tiempos. Para afirmar su discusión, de tanto en tanto me aportaba objetos que me producían una total perplejidad. Eran objetos de extraños colores y texturas, con curvas o planos que escandalizarían a cualquier geometría conocida. Ante mi curiosidad, solo se limitaba a indicarme que provenía del exterior y que Asenat era quien sabía cómo conseguirlos. Con voz cargada de temor solía mencionar al viejo Efraín Ephraim White, a quien solo había visto un par de veces en la biblioteca de la universidad. Su miedo giraba en torno a la duda sobre si el viejo se encontraba realmente muerto en sentido físico y también espiritual. En determinados momentos interrumpía abruptamente su relato, quedando todo el tiempo suspendido en el vacío. Entonces no podía dejar de pensar que la interrupción era obra de Asenat, quien molesta por lo que mi amigo me confesaba desde la distancia por algún procedimiento extraordinario. Lo dejaba sin hablar y efectivamente algo debió haber sospechado, puesto que poco después sus palabras y miradas hacia mí estaban inequívocamente cargadas de una terrible ferocidad. Derby también comenzó a tener enormes dificultades para llegar hasta mi casa, aunque expresarse e ir a otro lugar, al encaminarse hacia casa, una fuerza inexplicable lo paralizaba o su mente quedaba en blanco sin poder descifrar ya dónde se dirigía. Solo llegaba hasta mi casa cuando Asenat se encontraba lejos de su propio cuerpo, como llegó a decir otra vez, pero ella siempre terminaba enterándose de los movimientos de Edward, porque para eso tenía a los criados que vigilaban celosamente los desplazamientos de su marido, lo cual demuestra que nunca consideró necesario adoptar medidas más contundentes para cortar de cuajos nuestra relación. Un día de agosto recibí un telegrama desde Maine hacía unos 2 meses que no veía a Edward y solo sabía de él que se encontraba fuera por cuestiones de negocios. Creía que Asenat lo acompañaba, pero la gente murmuraba que en la casa tras las cortinas de las ventanas del primer piso se divisaba alguien. Se hablaba también de las compras que realizaban los criados. En el programa Asenat lo acompañaba tras las cortinas de la ventana.
En el telegrama, el alguacil de Chesuncook me hablaba de un loco con la ropa totalmente destrozada que había salido del bosque, delirando y mencionando mi nombre, mi nombre para pedirme ayuda. Chesuncook es una zona boscosa y abrupta que rodea Maine. Estuve todo un día zarandeando sobre el lomo de impresionantes barrancos antes de llegar en coche al lugar mencionado por el alguacil. Encontré a Edward encerrado en una pieza de la granja que parecía las veces de la cárcel. Las veces de cárcel. Estaba mitad delirante, mitad apático. Enseguida me reconoció y me descargó un torrente de palabras cuyo sentido se me escapaba. Por amor de Dios, el infierno de los Shogots. Hay que descender de los 6000 escalones. Allí está lo abominable. La, 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 shu- la, shub, shu- la Shub-Nigurat, la figura en el altar, el aullido de 500, el encapuchado decía Comaj, Kamaj y el nombre secreto de Efraín en el aquelarre, y yo estaba allí. Asenat prometió que nunca me llevaría. Un instante antes estaba encerrado bajo llave en la biblioteca, y de pronto estaba allí, con mi cuerpo, el más atroz de los infiernos, el reino de las tinieblas. El cancerbero custodia la puerta apareció un Shugot y vi cómo cambiaba de forma. No la pude soportar. La, ma- la, ma- la mataría si vuelve a enviarme a ese lugar. Lo mataré a él, mataré lo que sea, lo haré con mis propias manos. Más de una hora después, preocupado, bueno, le compré. Más de una hora pasé que preocupado tranquilizarlo. Finalmente lo logré. Le compré una ropa en el pueblo y al día siguiente volvimos a Arkham. El furioso delirio había dado paso a un reconcentrado silencio, pero cuando pasamos por Augusta se puso a mascullar como si la simple vista de una ciudad le despertara recuerdos odiosos. Era evidente que no deseaba volver a su casa, y tomando en consideración los delirios que le inspiraba a su mujer, estados que imputé a alguna experiencia hipnótica a que ella le habría sometido, decidí que lo más conveniente sería no llevarlo a su hogar. Por lo tanto, lo albergué en mi casa por algún tiempo, consciente de los problemas que semejante decisión podría acarrear por acarrearme con Asenat. Con el tiempo le ayudaría en los trámites para lograr el divorcio, ya que resultaba innegable que seguir con aquella mujer significaría el suicidio para Edward. Mientras me dictaba acerca de estos temas, mi compañante dormitaba en el asiento junto a mí mientras yo conducía. Ya de noche, ya de noche, cuando pensamos por Portland, Derby volvió a mascullar una violenta ristra de insultos destinados a Asenat. Era innegable que la mujer había quebrado el equilibrio nervioso de mi amigo. Ahora no lograba escapar de una red de alucinaciones que entretejía en torno a ella, en voz baja. Con toda claridad me confío que las circunstancias circunstancia por la que entonces atravesaba no era más que una dentro de una larga serie. Se lamentaba que llegaría el día en que ya no podría escapar de las redes tendidas por la mujer. Si ahora lo dejaba ir, sin duda que se debía a que no le era posible otra cosa, ya que aún era incapaz de cautivarlo por demasiado tiempo. Casi constantemente se apoderaba de su cuerpo, luego se iba a cualquier parte para justiciar él. Participara en singulares ritos, mientras lo dejaba él encerrado en el piso superior dentro de su cuerpo de mujer. Algunas veces no lograba someterlo por demasiado tiempo, y así de repente Edward se reencontraba con su cuerpo en cualquier lugar, por lo general horrible. Fue lo que sucedió cuando lo encontró el alguacil en la carretera del denso bosque. Supe que no era la primera vez que se veía obligado a regresar a casa desde tremendas distancias, suplicándole 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 a alguien de buena voluntad que se ocupara de manejar el coche. Cual el transcurso del tiempo, los lapsos con los que se apoderaba de su cuerpo eran mayores. Asenat
procuraba ser hombre, y esto era lo que explicaba sus intentos con el pobre Edward. El joven Derby tal vez no El joven Derby tenía características magníficas para sus proyectos, una esclarecida inteligencia con una débil voluntad. Tal vez no tuviese lejos el día en de, que se apropió definitiva de su cuerpo para transformarse en un gran hechicero como su padre, mientras que Edward quedaría recluso dentro de aquella carcasa femenina que ni siquiera cabía pensar como humana. Derby hablaba y mascullaba en el asiento contiguo, al fin en una pude verificar entonces una inspección previa que había recibido, aunque parezca un contrasentido, daba la impresión de encontrarse en mejores condiciones físicas que nunca. Ah, Lucía. Lucía, lucía más robusta y no se notaba en su cuerpo las flacideces propias de su indolencia para el cuidado físico. Era como si por primera vez en su holgada existencia estuviese obligado a alguna actividad física. Sostenía primera vez en su holgada existencia estuviese obligado a alguna actividad física sostenida, circunstancia que me llevó a inferir que Asenat era la responsable de aquel más bien deplorables, puesto que de su boca solo escapaban incoherencias acerca de su mujer, de la magia negra, del viejo Elfrim y de otros absurdos. A veces reconocía a algunos de los hombres que pronunciaban por la memoria, que observaba de inconsistentes y esporádicas frecuentaciones de volúmenes dedicados a saberes esotéricos. El hilo de la conversación, monólogo, mejor dicho, de Edward era discontinuo. Cada poco se detenía y parecía como si estuviera tomando aliento para emprender una revelación final y agobiante. Dan, ¿recuerdas sus ojos feroces, la descuidada barba que nunca encaneció? Una vez me preguntó su mirada terrible. Nunca lo olvidaré. Ahora esa mirada está en los ojos de ella. Sé porque el viejo encontró el Necronomicon en la fórmula. Necronomicon en la fórmula. No sé bien en qué página está, pero cuando lo averigüe podrás leerlo. Darte cuenta entonces de que porque me encuentro en este cuerpo, la encuentro en este estado lamentable. Paso de un cuerpo a otro, luego a otro. Así nunca morirá. El fuego de la vida, él sabe cómo apagarlo, sabe cómo hacerlo brillar, incluso una vez que el cuerpo ha muerto. Si te doy algunas pistas, podrás adivinar. Escúchame, Dan. ¿Tienes idea de lo que mi mujer evita escribir con una inclinación de las letras hacia la izquierda? ¿Alguna vez algún texto escrito por el viejo Efraín? Efraín, ¿sabes por qué sentí morirme cuando vi la manera en que escribía a Senat, a Cena que se había... A Cena que se había encontrado veneno en en las viseras del viejo Efraín? Nunca oíste los rumores de los Hillman acerca del mundo en que gritaba el viejo cuando se volvió loco. Y Asenat lo rechazó en el acolchado cuarto de la guardilla, el mismo donde había estado el otro. Tal vez allí solo se encontraba encerrado el alma del viejo. Se puede determinar quién encerró a quién. Recuérdase que el viejo ¿Recuerdas cómo maldecía a su hija por ser varón? Puedes decirme, Daniel Upton, qué deplorable cambio sucedió a aquella tenebrosa casa en la que el monstruo implicaba manejar a aquella confiada pusilánime y todo el tono, de todo el tono humano.
Daniel Upton, qué deplorable cambio sucedió en aquella tenebrosa casa en la que el monstruo implacable manejaba a ella confiada, pusilánime, no del todo humana criatura su antojo. Conmigo no se produjo quizás un cambio como el que ahora está ocurriendo conmigo. ¿Sabes por qué ese ser llamado Asenath escribe de manera peculiar sobre de una manera que en que no es posible diferenciar su escritura de la de... En ese preciso instante sucedió aquello. La voz de Derby venía haciéndose cada vez más estridente a medida que avanzaba en su monólogo hasta lidiar con el inminente grito histérico cuando súbitamente se extinguió tras un chasquido en apariencia metálica. Porque recordé que en mi casa otras veces también se había interrumpido intempestivamente. Como obedeciendo órdenes, no tuve dudas de que alguna poderosa transmisión mental de Asenath le ordenaba callar. Sin embargo, esta vez la situación se retomaba mucho más horrible. Los rasgos de la cara de Edward se retorcieron hasta volverla prácticamente irreconocible, en tanto su cuerpo era presa de espantosas convulsiones. Era como si todos sus huesos y músculos y nervios se vieran obligados a adoptar frenéticamente una resistencia una situación se tornaba mucho más horrible. Los rasgos de la cara de Edro se retornaban hasta volverse prácticamente irreconocibles, en tanto su cuerpo era presa de espantosas convulsiones. Era como si todos sus huesos y músculos y nervios se vieran obligados a adoptar frenéticamente una posición, una tensión, una personalidad diferente. Me ganó el horror. Sentí un inenarrable malestar, una aguda repugnancia, y mis manos dejaron de sujetar el balón. El ser que tenía junto a mí en el asiento ya no era la del amigo de toda la vida. Era una monstruosa criatura que parecía provenir de los espacios siderales e irradiaba desconocidas y malsanas fuerzas. Durante mi indecisión horrorizaba mi nuevo compañero de viaje. Me arrebató el volante y me obligó a cambiar de asiento con él. Era noche, sin luna, y las luces de Portland resplandecían tenuemente a nuestras espaldas, por lo que casi no pude verle el rostro. Percibí el fulgor que se desprendía de sus ojos y comprobé que la gente tenía toda la razón cuando afirmaba que a veces se convertía en un arrogante desatado al mundo del volante. No podía creer que que el indolente y apocado Edward Derby estuviera dándonos órdenes y demostrándose atrevía a entablar una discusión, y que siempre se mostraba orgulloso de no saber conducir. Pero entonces esa era la situación, y en medio de mi desasosiego la única que me aliviaba era que toda la escena transcurriría sin que él se decidiera a abrir la boca. A pasar por Bideford y Sacó, las luces me permitieron comprobar que mantenía la boca cerrada con fuerza, y renové mi estremecido horror al encontrarme el lugar de sus ojos, figuras de sus ojos. Pude verificar también algo que había oído durante esos trances. Estos trances se parecía mucho a su esposa y al viejo Efraín. Era desconocida. Eran desagradables sus actitudes, sus gestos no parecían naturales, pero lo más perturbador era la clara conciencia de que aquel hombre a quien toda la vida había reconocido como Edward Pickman Derby no era más que un extraño, una endemoniada presencia proveniente de algún abismo sideral. Al retomar un tramo oscuro de la carretera, volvió a hablar con una voz que casi no pude reconocer, como si lo conocer como la de mi amigo. Eran muchos más ásperas, más cordante, y tanto su acento como el énfasis de la pronunciación diferían radicalmente de los que yo podía recordar.
En el fondo de aquella voz subyacía una desdicha de ironía agresiva, también en las antípodas de la pseudo-ironía desenfadada y algo torpe que Edward solía manejar. Ahora se había cargado de algo siniestro, maligno y corrosivo. Espero que no te preocupes por el acceso sobre... me- Espero que no te preocupes por el acceso que tuve hace un rato, mi querido Upton, me dijo mi acompañante. Sabes muy bien cómo son mis nervios. Desde, Te pido disculpas por las molestias que te ocasioné y te agradezco mucho de que me lleves a casa. Te pido que olvides todas las majaderías que haya podido decir acerca de mi mujer y en general todos los demás absurdos con los que había. Pero no, es posible que no. Y cuando la mente... Mi filosofía se asiente sobre conceptos y nociones muy extraños y cuando la mente no resiste comienza a imaginar toda clase de delirios. Voy a tomarme un largo descanso. Es posible que no nos veamos durante algún tiempo, pero no vayas a pensar que es culpa de Asenat. Tal vez este viaje te resulte enigmático en muchos de sus aspectos, pero en realidad tiene una explicación sencilla. En los bosques del norte existen unas ruinas pertenecientes a los indios, por lo general piedras de gran valor para el folclore. Asenat y yo nos hemos dedicado intensivamente a su estudio. Ha sido un trabajo ratificante que bien puede hacer que uno pierda momentáneamente la lucidez. Cuando llegue a casa mandaré algunas experimentos. Experimentaba una creciente sensación de enfrentar un inexplicable horror cósmico, y lo único que me obsesionaba era que aquel viaje terminara de una vez por todas. Derby insistía en no abandonar el volante y con cierto alivio noté la velocidad con que dejábamos atrás Portsmouth y Newburyport. Cuando llegamos al cruce donde la carretera principal se desvía para evitar el paso de Innsmouth. Afortunadamente no lo hizo, con lo que pasamos rápidamente. Cuando llegamos al cruce donde la carretera principal se desvía para evitar el paso de Innsbruck, tuve miedo de que el conductor optara por aquel lugar deplorable. Afortunadamente no lo hizo, por lo que pasamos rápidamente por Rowley y por Ipswich, hasta que al final llegamos a nuestro destino. Era poco después de la medianoche cuando llegamos a Arkham y vimos como la luz en la vieja casa de Crownshield continuaba escondida. Derby se bajó apresuradamente, me volví a mi casa con una eufórica sensación con una eufórica sensación de alivio. Alivio también me preocupa. Sí. Advertencia de Derby de que pasaría algún tiempo antes de que volviésemos a vernos. El tiempo que siguió a aquel viaje terrible fue una época de desbocaciones, rumores. La gente decía que ahora se veía a Edward cada vez más en su versión dinámica y petulante y que por el contrario casi no se veía nunca a Asenat. Derby solo me visitó una vez. Llegó fugazmente en el coche de Asenat para llevarnos unos libros que me había prestado. Me dirigí unas pocas palabras de me dirigió unas pocas palabras de cortesía, ya que cuando se encontraba en su importancia dinámica y arrogante no tenía que decirme. En estos momentos tampoco parecía la característica de los 3 golpes en la puerta seguida por los otros 2. Volvió a ocurrirme lo mismo de la noche en que lo dejé frente a su casa. Cuando se retiró sentí un profundo alivio. Pro Promedia septiembre, Edward se ausentaba por unas semanas. Uno de los más activos integrantes del grupo vanguardista de estudiantes dejó caer la hipótesis de que habría ido hasta Nueva York a reunirse con el cabecilla de culto prohibido en Inglaterra. Por mi parte, no podía dejar de pensar en el horrible viaje que hicimos desde Maine, la transmutación que tuve ocasión de presenciar me afectó mucho y no abandonaba el intento de darle una explicación a aquella horrible explicación a aquel horrible enigma.
La gente de los alrededores comenzó a hablar acerca de los lastimeros sollozos que provenían de la vieja casa de Crownshield. Parecían de mujer y según algunos pertenecían a Asenat, quien las escasas veces en que podía verse le daba la impresión de estar bajo una fuerte represión. Llegó a pensar en dar cuenta a la policía para que abriera una investigación de los hechos, pero la idea fue renunciada cuando sorpresivamente apreció a Senad en la calle, conversando animadamente con un grupo de conocidos a los que pedía disculpas por la molestia que podría haber causado el reciente ataque de histeria que había afectado a un visitante en cuestión, pero la rotura convincente presencia de la mujer fue más que suficiente como para expulsar todas las suposiciones.